Contexto económico. Daniel González, un gusto saludarte como cada jueves. Licenciado Juan, buenos días a Marcela, los radioescuchas de Contextos. Quería comentar que esta semana se presentó el libro El México de 2018, Movilidad Social para el Bienestar, que fue editado por el Centro de Estudios Económicos Espinosa Iglesias, en donde otras cosas ese documento nos hablaba de que en México quienes nacen pobres vivirán así por siempre debido a las condiciones del país. En este documento nos habla de que 7 de cada 10 mexicanos que nacen en familias ubicadas en la parte más baja de la distribución del ingreso no logrará salir de este segmento a lo largo de su vida. Este informe destaca que con el ritmo de crecimiento de la economía necesitaríamos vivir 70 años en promedio para poder duplicar el ingreso en nuestro país. Pero también este documento nos habla de que actualmente en la economía mexicana se podría enfrentar en los próximos años, de un gran problema social que tiene que ver con el tema de las pensiones, y que también lo comentó el Banco Interamericano de Desarrollo. Nos está hablando este documento de que el objetivo del sistema de pensiones en México no es generar un ahorro forzoso que como principal problema, sino que es entregar pensiones a los mexicanos para poder enfrentar su vida adulta, ¿no? Ya después de trabajar. En México, las gentes que están cotizando con la ley del Seguro Social antes del 1 de julio del 97, se necesitaban haber cotizado 500 semanas, como ya la mayoría conoce, y va a obtener alrededor del 70% de su sueldo promedio durante los últimos 5 años. Y para las personas que se registraron en el esquema de administración de fondos para el retiro, AFORE, después del 1 de julio del 97, se tienen que cotizar 1,250 semanas y se espera obtener un beneficio que tiene que ver con alrededor del 30% de su ingreso durante los últimos 5 años de su trabajo. Eso nos está planteando la situación de que, dada la condición de salarios que tenemos en este país, la cuestión de pensiones se vuelve un problema sumamente relevante en México. Actualmente solo 3 de 10 adultos mayores están teniendo una pensión, y otro tema es que hace 20 años por cada 14 trabajadores que habían en la economía mexicana había una persona pensionada. Hoy la estimación es que por cada 14 personas que están trabajando, 5 ya están pensionadas, lo que está generando presiones sobre los presupuestos y sobre todo el proyecto que vamos a tener en un futuro como país. De acuerdo, licenciado, al presupuesto de egresos de la Federación 2018, lo que se gasta en inversión en este país, de acuerdo al presupuesto, es el 12.2% del total. Pero cuando nosotros checamos cuánto va en tema de pensiones y jubilaciones, estamos hablando de que ya se gasta el 15.03% del presupuesto anual de la Federación. Estamos hablando que en este momento se gasta más en pensiones y jubilaciones que en temas de gasto de inversión, lo que nos avisa de un tema que debemos empezar a trabajar. Estamos hablando de que hay aproximadamente 59 millones de cuentas registradas por trabajadores para el sistema de pensiones, pero solo un 30% están activadas, debido a que 56% de la población todavía vive en la informalidad. No simplemente el tema de los trabajadores y trabajadoras domésticas nos habla de que hay 2.3 millones de personas en esta condición que no van a acceder a un tema de pensión. Es importante destacar que, de acuerdo a analistas, por ejemplo en el caso de Sura, que nos dicen que se está recaudando el 6.5% como obligatorio de nuestro sueldo para retirarnos, deberíamos de estar hablando al menos de un 11.5% como meta para que podamos acceder al menos a un 60% de nuestro ingreso final para poder retirarnos de una manera pues más o menos cómoda, ¿no? Además de estas cifras que estamos planteando, también estamos hablando de que hay cerca de 6 millones de adultos mayores que no tienen parte de este tipo de beneficios sociales y que tienen algún tipo de apoyo por parte de los distintos gobiernos,
en donde se les dan aproximadamente 585 pesos, pero la línea de bienestar mínima, de acuerdo a Coneval, nos dice que son 1,200 pesos en la zona urbana y 800 pesos en la zona rural, y que tampoco alcanza. Aquí estamos hablando de 7 millones de mexicanos que van a tener que enfrentar este problema en los próximos años. El otro factor importante que debemos destacar es que dentro de 3 años aproximadamente van a empezar a hacerse las primeras solicitudes de retiro de acuerdo a la ley de 1997, y esto va a empezar a generar nuevas presiones en los presupuestos de nuestro país, y que no tenemos un plan para cómo enfrentar este proyecto, que no es una cuestión de campaña o de propuesta por parte de los gobernantes, pero es un tema que deberían de empezar a tocar como un tema estructural en la economía mexicana, y que se vuelve prioritario, dado que en los últimos 20 años no hemos visto un planteamiento que vaya a tratar de resolver este proceso de envejecimiento en la economía mexicana. Daniel, muy importante este tema que abordas, porque precisamente hoy se publica lo que no es noticia, es decir, no es nuevo, el hecho de que las pensiones son una bomba de tiempo a punto de explotar si no se desactiva a tiempo. Sin embargo, la pregunta obligada es ¿cómo desactivarla, Daniel? Mire, usted acaba de comentar algo que es muy importante, en donde dice que es una noticia que no es noticia. Ese es un ejemplo de lo que es un problema estructural en una economía como la nuestra. La mayoría de las veces estamos en los temas de coyuntura, como es el tipo de cambio, como es el incremento en las tasas de interés, como son las variaciones del precio del barril del petróleo, situación que hemos estado viendo estos últimos días en el escenario económico. Sin embargo, hay problemas que están ahí y que con el paso del tiempo se están acumulando, y que si no se les pone atención, vamos a seguir teniendo problemas de marginación, de desigualdad y de pobreza. A mí me parece que es importante, para poder tocar este tipo de temas y poder trabajar con ellos, primero facilitar la posibilidad de que los ahorradores tengan un poquito más de flexibilidad en dónde quieren invertir sus recursos, su ahorro para el retiro. El otro tema es cómo insertamos a la vida laboral a una gran parte de mujeres que, por un lado, no tienen un ingreso al ser amas de casa, y que por el otro lado sus condiciones de empleo no son iguales de acuerdo a las cifras que establece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Debemos por darle un dato, ¿no? Mientras que el desempleo en hombres es del 3.2%, en mujeres es 3.5%. Cuando hablamos del desempleo en mujeres entre 16 y 29 años es del 6.8%, mientras que en hombres es 5.4%. Entonces, este es otro tema que se tendría que considerar, además de cómo le hacemos para fortalecer el empleo formal en la economía mexicana. Y el último punto es cómo pasamos a generar mayores aportaciones para el retiro, que vaya de ese 6.5% obligatorio para el trabajador mexicano, y que vaya a cifras más acordes al comportamiento de economías de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Sabemos que nuestro país no está en condiciones como Suecia, en donde destina el 20% de los ahorros de los trabajadores de su ingreso en ahorro, o como Israel, que destina el 15%, pero hacia allá se tendría que estar dirigiendo una nueva reforma en términos de pensiones, para poder enfrentar el tema de la pobreza que se va a presentar en los próximos 10 y 15 años por el grado de envejecimiento que está teniendo la sociedad mexicana. Claro. Ahora, no quisiera despedir a esta sección, Daniel, sin preguntarte otro tema no menos importante, que es pues la turbulencia económica. No voy a decir que se avecina, porque la turbulencia económica ya está aquí desde hace mucho tiempo, pero que amenaza con recrudecerse luego de que hoy la sección de Finanzas del Siglo publica en sus 8 columnas: escalan precios del petróleo, pero también lo que las tensiones geopolíticas han impactado en el mercado del petróleo, el incremento de los precios de la gasolina en Estados Unidos, que necesariamente van a repercutir en los precios de México por la gran cantidad de gasolina que se importa de los Estados Unidos hacia nuestro país. Y si a esto le agregamos
vemos también la depreciación que está sufriendo el peso frente al dólar y otra serie de factores que pues siguen manteniendo en alerta la economía y las finanzas del país, Daniel. Bueno, por un lado tenemos el tema de las tensiones en Medio Oriente entre Israel, entre Siria y entre Irán, que seguramente presionarán hacia la alza los precios del barril del petróleo. Como sabemos, ya somos importadores de gasolina y esto va a impactar cuando llenemos los tanques de nuestros vehículos, cuando paguemos el transporte, y esto va a generar un efecto que definitivamente pues impactará al resto de la economía de nuestro país. La mezcla mexicana del 6 de febrero al 8 de mayo, es decir, una medición de 3 meses, ha tenido una variación del 5% aproximadamente el precio del barril del petróleo mexicano, pero cuando vemos cómo se comporta el precio del barril Brent del Mar del Norte, vemos que tiene un incremento del 10.3%, y este es el verdadero tema. Cuando estamos hablando de que en febrero estaba en $78 el barril, hoy estamos hablando de que prácticamente está rebasando los $76 el barril, que va a tener un impacto significativo en los precios de la gasolina, y que esto a su vez podría revertir el logro inflacionario que tuvimos durante el mes de abril, que fue de 4.55%, la menor inflación en 16 meses, y que de alguna manera nos permitía ver que podríamos ir ya en la dirección correcta en términos del ajuste inflacionario. Sin embargo, este tema de los precios del barril del petróleo seguramente tendrá un impacto importante en la economía mexicana, y de hecho ya lo tiene. Si nuestros radioescuchas pusieron atención a las notas del día de ayer, Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya anunció que presentó durante esta semana un estímulo fiscal para las gasolinas del 60% en la gasolina magna y 40% en la gasolina premium, para evitar que el precio del litro del combustible rebasara los 20 pesos durante esta semana aquí en la economía mexicana. Esto es gasto que tiene que realizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tratar de contener el incremento ya en los precios de la gasolina. Sin embargo, hay quienes dicen, Daniel, que pues este subsidio que está dando el gobierno a la gasolina no va a tardar más de mes y medio, poco más de mes y medio, que es lo que falta para las elecciones, y que después del 2 de julio pues pudiera eliminarse el subsidio y vendría otro gasolinazo mayor. ¿Tú qué opinas? Aquí me parece que tiene un cierto grado de realidad, porque mantener, de acuerdo a lo que nos estuvieron diciendo durante el gasolinazo del año pasado, en donde el gobierno ya no podía contener a través del subsidio los precios de la gasolina, y que un mes y medio antes de que sea el proceso electoral vuelva a manejar este tipo de esquemas para que no rebase, digamos que la barrera imaginaria de los 20 pesos el litro, pues nos habla de que en función de qué se están tomando las decisiones económicas en este país, ¿no? Además, que creo que el margen de maniobra para manejar este tipo de subsidios por parte de la economía mexicana es muy escaso, dado el nivel de endeudamiento que se ha venido presentando durante los últimos años y el grado de efectividad que se ha tenido en el ejercicio del gasto. Hemos visto cómo en los 10 últimos años la deuda se ha incrementado por encima del 600%, y hemos tenido tasas de crecimiento del 2.2% de crecimiento en la economía. O sea, ¿cómo estar hablando de que la economía en un periodo de 10 años no ha crecido más del 15% y la deuda ha tenido un incremento superior al 600%? Esto habla de la efectividad en el ejercicio del gasto. Muy bien, Daniel González, ¿algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Gracias, Daniel, muy buenos días.